Arquitectos, un podcast oficial de la Liga. Si la arquitectura se define como el arte de proyectar y construir edificios, se podría considerar que los clubes de la Liga también cuentan con sus propios arquitectos, los encargados de proyectar y construir jugadores, luego personas, pero también equipos, plantillas. Soy Roberto Benito y en Arquitectos vamos a conversar con personas implicadas en la dirección futbolística de los clubes para conocer mejor todo lo que conlleva esta labor. Hoy recibimos a Mario Prieto, el responsable del proyecto de datos del Club Atlético de Madrid. Una persona transversal en la estructura que nos ayudará a seguir profundizando en el universo de los datos. Hola Mario, muy buenas, ¿cómo estás? Gracias por pasarte por Arquitectos. Hola Roberto, lo primero gracias a ti por invitarme. La verdad que estar en este espacio, en este podcast con compañeros que han estado en episodios anteriores de tanto nivel y con tanto conocimiento es un orgullo para mí y la verdad que me siento pequeño al lado de ellos, pero bueno, con muchísimas ganas de charlar contigo y bueno, hablar un poco de todo. Como veis ya comienza a demostrarnos su humildad, pero además Mario es yo creo que es un perfil muy interesante para seguir adentrándonos en el universo de los datos. Ya tuvimos a Pablo con esa primera intervención, pero creo que Mario además está tocando otras cuestiones dentro de la industria deportiva. En Atlético de Madrid no solo está relacionado con el ámbito deportivo, lo vamos a ver, sino que también ayuda en otras facetas, en otras áreas que mejoran a que el club genere más valor y que al final redunda en que el Atleti pues, tenga mejores opciones deportivamente también. Va a ser muy interesante tu participación, estoy convencido, y para comenzar me gustaría hablar, Mario, de cómo te iniciaste tú en el mundo del fútbol y sobre todo cómo comenzó esa relación con los datos. Pues yo creo, Roberto, que como gran parte de la gente, pues como aficionado al fútbol de cuando era pequeño, cuando era niño, también era practicante, jugaba en distintos equipos hasta que bueno, llegó un momento en el que di el salto al mundo de entrenador. Quería seguir relacionado con el mundo del fútbol, pero no como jugador. Y bueno, empecé con 16, 17 años ya a estar en cuerpos técnicos, a ayudar a distintos entrenadores. Y durante 10 años estuve pues en equipos de fútbol base, de equipos de juveniles, cadetes, infantiles, como entrenador. Y ya en la última época, desde hace unos 5, empecé también a compaginarlo como ayudante, como asistente táctico y especializado en datos en el tema de tercera división. Estuve primero en Villaverde San Andrés, de ahí di salto con el cuerpo técnico a Tribal Valderas. Y el porqué básicamente, bueno, como decía, me encantaba el fútbol, estudié ingeniería de telecomunicaciones, me gustaba el mundo de la tecnología. Siempre de pequeño me acuerdo de una conversación con mi familia en el coche que le dije que algún día me gustaría juntar la tecnología y el fútbol. No sabía cómo, porque a lo mejor ahí tenía 15, 14 años y me acuerdo más perfectamente de ir camino a la playa y hablarle a mis padres de eso, de que me gustaría en algún momento juntar esas dos cosas. Y bueno, pues ya te digo, empecé a trabajar en el mundo del dato, en empresas de consultoría genéricas, en bancos, en empresas genéricas. Y bueno, como me encantaba el fútbol, empecé a pensar que creo que se podía mezclar. Ahora hay un boom muy grande del Big Data, pero en ese momento seguramente no lo había. Y bueno, empecé trabajando con un Excel y un papel, tampoco me avergüenzo de ello, ¿no? Y bueno, presenté un proyecto a mi profesor de los cursos de entrenador, que trabajaba, como te decía, en tercera división. Le dije que creo que se podía hacer en menor escala, pero bueno, se podía hacer algo. Y bueno, pues eso, empecé a trabajar ahí y a raíz de ese punto pues ya empecé a crecer hasta tener la suerte de poder estar ahora mismo en el club del que soy aficionado, de que soy socio desde pequeño, que es Atlético de Madrid, y bueno, ser parte que es un orgullo, la verdad. ¿Qué recuerdas de esos inicios en tercera división con el Tribal o incluso con el Villaverde? ¿Cómo era tu trabajo? ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Qué recuerdas tienes? Pues recuerdo estar con un paraguas y con una tablet tomando datos de un partido en directo, porque estaba lloviendo como, vamos, no ha llovido en la historia. Y bueno, pues darme cuenta. A mí ahora mucha gente me pregunta, Roberto me pregunta, oye, ¿cómo podría llegar a un equipo de primera división? ¿Cómo podría entrar en el mundo del fútbol? Y yo intento siempre responder lo mismo, empezar de lo más bajo. Hay gente que tiene mucha suerte y, oye, pues por su trabajo, por su estar en un buen sitio, consigue llegar directamente a un equipo de la élite, pero lo normal es irte al equipo de tu barrio, irte al césped que tengas más cerca y, bueno, pues ayudar. Yo los primeros días casi que trabajé gratis o con una remuneración mínima que no compensaba, por supuesto, el trabajo que hacía, pero al final era una manera de entrar en el mundo del fútbol, de entender, porque al final
el problema que muchas veces tenemos es que entendemos los datos, entendemos la importancia que tiene, y creo que es algo que luego hablaremos de ello, me gustaría por lo menos, de que los datos son muy importantes, pero lo más importante aquí es el fútbol, es el entender los conceptos futbolísticos, entender lo que es un vestuario, entender que estas son relaciones humanas, no solamente es un ordenador y un número, sino que hay una persona detrás de ese número, hay un sentimiento, hay una cabeza. Entonces a mí creo que esa parte de venir de lo más abajo para mí me encanta. Yo disfrutaba mucho, ¿verdad? Que claro, ahora pues vas a un estadio, tienes tu cabina de prensa, tienes tu internet genial. Yo allí pues lógicamente tenía que ser todo arcaico y apuntándolo en base de datos a mano, pero creo que te hace también un poco formarte y no quejarte. Yo ahora sobre todo lo que me pasa es que yo no me quejo. Yo vas a un campo que no se ve bien, que no sé qué, que no te dan las cualidades que debería de tener, y yo digo, bueno, es que yo he estado peor, ¿no? Yo he estado viendo un partido a ras de CP y no ver nada de lo que pasaba, y si pude hacerlo ahí, pues ahora podré también, aunque el campo no sea perfecto, o del sol o no del sol, o pase cualquier cosa. Al final ya has trabajado en circunstancias, digamos, con unos salarios mínimos, ¿no? Y entonces a partir de ahí, evidentemente, ya tienes una capacidad para imaginar, ¿no? Cuáles pueden ser las soluciones para sacar el trabajo adelante. Has dicho algo que me parece muy interesante y que entiendo que casi todas las personas que nos escuchan lo saben, pero por si acaso hay alguien que no lo conoce, hoy en día en el universo de los datos, los clubes profesionales, digamos, casi todos, o todos, tú me vas a contar mejor, digamos que ya reciben el dato de empresas proveedores, pero claro, tú en tercera no existían esos datos y tú mismo tenías que recolectarlos en el partido mano a mano. ¿Cómo es ese proceso y cómo está ahora mismo instaurado en la élite para delimitar bien esa diferencia? Al final, como tú dices, lógicamente los clubes, bueno, todos se basan en una cuestión de dinero. Es decir, al final el trabajo que yo hacía manual de etiquetar el partido, etiquetar los eventos, etiquetar lo que ocurría, ahora mismo también se sigue haciendo manual, ¿no? Hay algunas empresas que empiezan a hacer con tema de detección de imágenes, se empiezan a hacer cortes en lo que ocurre en el partido, pero bueno, es difícil hacerlo con una calidad muy buena, y al final lo que hay es una, dos, tres, cuatro, las personas que sean viendo un partido y con un ordenador tomando notas de lo que ocurre, y lógicamente eso con una formación detrás en la que todas las personas de la empresa no ven igual, porque si no, claro, porque yo podría pensar que es un pase y tú pensar que no, y sería un poco raro. Ellos tienen una formación detrás, las empresas proveedoras, para entender el fútbol de la misma manera, y al final lo que nosotros los clubes recibimos, como indicas, es un fichero en el que ya el partido está catalogado, está etiquetado, o en caso, por ejemplo, del tracking, que Pablo habló en su momento de la diferencia entre el eventing, ¿no? Que es lo que pasa con balón, los pases, los tiros, los regates, y el tracking, que es el posicionamiento, que eso sí que no se hace manual, eso sí que se hace con cámaras tácticas que son capaces de detectar en unas 28 veces por segundo tanto el jugador como el balón. Al final lo que nosotros recibimos es un fichero de información con, lógicamente, mayor o menor tamaño, dependiendo de qué cantidad contenga, que es lo que tratamos y es lo que sacamos información de eso, porque lógicamente lo que nosotros necesitamos de cara al cuerpo técnico, a la secretaría técnica, a la dirección deportiva, no es un fichero enorme que no es capaz de entender, sino es un dato, es un cuadro de mando, es un dashboard, un informe en el que poder sacar conclusiones, y en el que, sobre todo, que para mí es la clave del dato, mejorar los procesos y agilizar los procesos. Hay una frase que me encanta, Roberto, que yo siempre uso, que el dato no es una religión. O sea, no hay que creer en el dato como alguien puede creer en un dios o en otro. O sea, el dato es algo que todo el mundo usamos. Es decir, yo uso una aplicación del banco para ver cuánto me he gastado, cuánto no me he gastado. Usamos la aplicación del proveedor de luz o el proveedor de energía de nuestra casa para ver si hemos gastado más o menos, o qué día gastamos más o menos. Al final esto es un poco lo mismo. Sobre procesos, yo creo que hay un poco un humo alrededor de que el Big Data es pulsar un botón. Creo que hay gente que vende esa idea que realmente no es así, ¿no? Yo creo que la gente que de verdad trabajamos en esto sabemos que no es verdad. Lo único que es mejorar el proceso, ¿no? Es decir, oye, lo que antes podías estar 10 horas haciendo, hay un ordenador que te lo puede hacer, y tú dedicar esas 10 horas a un trabajo mucho más detallado que lógicamente una máquina no puede hacer, o sería más difícil. Ahora con la inteligencia artificial que estamos viendo se mejora, pero realmente, pues, no sé, etiquetar un partido, como hablamos, es algo que puede hacer una máquina, que puede dar un informe con lo que más ha ocurrido, y no tengo que estar yo a mano contando qué ha ocurrido o qué no ha ocurrido. Pero me gustaría seguir profundizando en este tema porque puede ser incluso que a lo mejor haya
personas que trabajan incluso en las canteras de los clubes, que tampoco hay en ese caso eventing, digamos, en las categorías más bajas, en formación y demás, que también otro tema sería ver si en esas categorías habría que fiscalizar lo que hacen los jugadores y demás, pero bueno, podría ser. ¿Tú qué métrica recogías en esos primeros informes y cómo lo sacabas partido de los cuadros de mando? ¿Qué recuerdas en un momento en el que dijeras, mira, esto me funcionó, o con esta métrica conseguíamos sacar esto, a mi entrenador le interesaba, algo que recuerdes de ese estilo? Mira, yo ya cuando empezaba como entrenador propio, o sea, cuando yo era entrenador de jugadores fútbol base puro, no tercera división, que ya era un rendimiento bastante grande, aunque lógicamente no era fútbol profesional, pero ya ahí era rendimiento puro. Y yo soy fiel defensor de que en todas las categorías deberíamos recoger datos. Otra cosa, lógicamente, es que hagamos con ellos, ¿no? Pero yo cuando entré a entrenador, te digo, de jugadores cadetes, de infantiles, yo, por ejemplo, medía el tiempo que los jugadores estaban en el campo, porque luego yo quería saber ya que a poder tener una igualdad de minutos, de saber qué jugador había jugado más, menos, incluso en qué posiciones, ¿no? Por ejemplo, categorías muy pequeñas, yo soy defensor de que contemos los minutos que, por ejemplo, un jugador juega en cada posición, porque es muy importante que todos se desarrollen en todas. Te hablo de jugadores chupetines, jugadores prebenjamines, porque a lo mejor no nos damos cuenta porque estamos en un partido, estamos en situaciones, y a lo mejor hay un chico que todo el año, o una chica, todo el año ha jugado de delantero y nos damos cuenta y no ha jugado de defensa, no ha jugado en banda, no ha jugado en el medio, y a lo mejor con una recolección de datos en las que yo puedo saber cuántos minutos ha jugado en cada posición, puedo decir, oye, me estoy pasando, este niño está jugando mucho en esa posición, y tomar una decisión y cambiarle para que pueda jugar en todas, ¿no? De igual manera, pues bueno, todo lo que es información de asistencia de entrenamientos, o sea, a mí me pasaba muchísimas veces, y entiendo que si alguien nos escucha y es entrenador, le pasará que hay un padre que tiene una queja de que su hijo juega menos, juega más, y el director deportivo, el coordinador de turno te pregunta si tú tienes una base de datos donde, oye, mira, es que este chico faltó esta semana, por eso este día no jugó, este chico esta semana no pudo venir porque tenía un viaje, tú tienes toda esa información recogida. La respuesta que puedes dar, en este caso a tu coordinador, a tu director deportivo o al responsable que tengas, es mucho más detallada que si tienes que acordarte de cabeza por qué hace 7 meses un niño no jugó. Entonces es verdad que al final, lo que te decía antes, creo que el dato no es tanto un botón ni un big data que se habla así cosas extrañas, sino que es, oye, recoger información para tomar decisiones y ayudar en el proceso. Lo que te digo, yo ahora mismo, si tuviera que estar acordándome algo de 7 meses, no me acuerdo. Si lo tengo en un sitio almacenado y puedo sacar una conclusión, es mucho más sencillo. Y además, este ejemplo que pones, yo creo que es algo que seguramente sea muy común, y que a alguien le preguntes y le digas, estás haciendo algo con relación con el dato, y a lo mejor está contando los minutos y no cae en que eso ya simplemente es una cuestión relacionada con el dato. Pero a nivel de tercera, imagino que cuando realizabas el etiquetado y demás, ¿qué métricas? Porque entiendo que no te ponías a contar cada pase, ¿no? Pero centros al área, llegadas, disparos, a puerta, ¿cuáles eran las métricas que hacías? Y sobre todo, ¿cuál crees que era de las que más uso o partido le podíais sacar? Claro, yo al final, lógicamente, tenía que priorizar, como dices tú, porque no podía tener una recopilación enorme de información porque era yo solo, y yo tenía que hacer un análisis táctico general, es decir, de vídeo del partido, pero además también el de datos. Entonces, claro, yo tenía que intentar trabajar de la manera más óptima posible. Entonces, al final se centraba todo, sobre todo, como decías, en llegadas, lo más básico, tiros a portería, aunque fueran tiros, aunque fueran a portería o no, llegadas al área, aunque no fueran tiros, para también contar esto. Y luego una cosa que a mí me interesaba mucho, que eran las recuperaciones y las pérdidas, ¿no? Para saber un poco la recuperación o la pérdida que provocaba. Entonces, lo que yo me hacía, como yo me marcaba con un papel, no te miento, yo tenía un papel y tenía planillas impresas, y con un papel me veía el partido. Luego ya evolucioné al iPad cuando estuve un par de años con ello. Lo que hacía era, cuando apuntaba en el campograma, en base a cómo hacía la marca, sabía si esa pérdida o esa recuperación había acabado en un tiro, había acabado en un gol o había acabado en una ocasión. Entonces, lo que hacía, por ejemplo, cuando hacía el punto, en vez de hacer un punto sin más, un punto con una G debajo era que acababa en gol, con una T debajo que acababa en tiro, y si el punto no estaba relleno, era que había acabado en una ocasión más o menos peligrosa, aunque no hubiera sido un tiro como tal. Con eso luego, yo cuando el lunes, o normalmente jugamos el domingo, ¿no? En tercera se suele jugar el domingo por la mañana, cuando el domingo por la tarde o el lunes yo llevaba todo eso a la base de datos, al final sabía rápidamente que ese círculo vacío había acabado en ocasión, y entonces contaba la pérdida como ocasión. Y lo que hacía sobre todo era campogramas para saber un poquito qué zona teníamos más pérdidas, qué zona teníamos menos pérdidas. Y como un ejemplo para entender qué nos aportaba esto, nos pasó que nosotros fichamos un jugador con mucha experiencia en tercera división, con un buen golpeo de balón, la verdad que tenía un golpeo excepcional.
pero nos encontramos con la situación de que yo encontré con los datos, porque tomaba datos también de todo balón parado, ¿no? Yo hablé con el míster y le dije, oye, me estoy dando cuenta que cada vez que saca este jugador, el porcentaje no de gol, sino el porcentaje de definición o de que acabe en un tiro es nulo. Sin embargo, veo que en las pocas ocasiones que hemos usado otro lanzador, que era otro jugador específico, la verdad que el porcentaje de remate era mayor. Se lo dije durante varias semanas y justo, la verdad que esta historia es muy bonita contarla porque acabó bien, lógicamente si no, no la contaría, ¿no? Justo la semana que el míster me dijo, oye, es verdad que he estado pensando, me he fijado en esta semana si vamos a cambiar el lanzador, justo dio la coincidencia de que ese lanzador que cambiamos el córner, justo anotamos el gol de la victoria con un córner en el campo de Carabanchel. Ya te digo, es verdad que como eso te podría contar seguramente otras veces que le dije cosas y no se cumplieron, ¿no? Pero bueno, al final sí que, te repito, lo que yo creo es, oye, un dato que el míster a lo mejor porque está metido en el campo, porque tiene una fijación, porque ya te digo, este era el jugador histórico de tercera que llevaba jugando muchos años, todo el mundo era, oye, este golpea muy bien, a lo mejor no porque llegase fuera mentira, lógicamente el jugador golpeaba bien, pero por lo que fuera no estaba a lo mejor haciéndolo bien en ese momento y yo le di una información al entrenador que a lo mejor él no tenía en la cabeza y bueno, en este caso ya te digo, funcionó de tal manera que incluso metimos un gol, o sea, creo que al final ayuda, ¿no? Lógicamente nadie creo que coja un dato y cierre los ojos y haga algo sin verlo, pero sí que creo que ayuda mucho a todo, ¿no? A todos los procesos. Entiendo, claro, que es además una situación reconfortante porque ves que el trabajo que haces, el entrenador lo tiene en cuenta y al final, bueno, pues empiezas a sumar, digamos. Y dejando atrás ya, bueno, esta etapa que tuviste en tercera, ¿cuál fue tu siguiente paso en el mundo del fútbol y cómo nos lo puedes transmitir? Bueno, pues ahí llegó un momento, Roberto, yo, lógicamente, el mundo de tercera era como aficionado, es decir, no me dedicaba a ello, tenía mi trabajo, como te decía, en empresas de marketing, empresas de bancos, empresas de venta de combustible. Y bueno, tuve la suerte de poder llegar a un momento en el que unificar ambas cosas, que fue con un salto a la liga, en la que pude trabajar dentro de la empresa propia de la liga, uniendo, pues como te digo, esta parte del dato y esta parte futbolística, que era un poco mi interés, ¿no? Tras ello, tras estar un tiempo en la liga, tuve también la oportunidad de marchar a Sevilla, al primer equipo, donde trabajábamos un poco todo en el área del análisis, sobre todo de rivales, también un poco propio, y luego también hicimos un poco de iniciación en el proyecto de análisis de la cantera, ¿no? Que también es un poco relacionado antes hablabas, Sí. que en este caso era etiquetar todos los partidos, etiquetar incluso también los entrenamientos, para también ayudar al cuerpo técnico a entender si se dedicaba mucho tiempo a explicación, si había muchas pausas, qué tipo de entrenamiento se hacía. Incluso yo aquí también, esto no se llegó a hacer allí, pero creo que es algo que se puede hacer a futuro, que es medir todo lo que es el condicionante del entrenamiento, de la sesión, si ha llovido, si no ha llovido, el tiempo que se dedica a calentar, el tiempo que se dedica a abracharla, y con eso incluso tomar, cuando tengamos mucha más de datos, información de lesiones, ¿no? Y también entender, oye, pues ha habido una lesión este día, lógicamente lesiones que no sean traumáticas, porque si yo me choco y me rompe el tobillo, eso no se puede hacer nada, ¿no? Claro, exactamente. Claro. Pero sí que hay muchas veces lesiones musculares que hay distintos estudios que consiguen encontrar correlaciones con lo que ha ocurrido durante la semana previa, incluso lo que ha ocurrido durante los minutos de juego previos o incluso de entrenamiento. Entonces, oye, podemos darnos cuenta que, por poner un ejemplo, siempre que entrenamos, bueno, siempre no, pero hay la probabilidad que siempre que calentamos solamente 10 minutos y el campo está llovido y empezamos con una tarea de juego reducido, hay lesiones durante el entrenamiento o durante la sesión. Oye, pues son información que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta, como te decía antes, porque estamos metidos en el mundo del fútbol, no nos pensamos en eso y hay un dato que me dice que hay una mayor probabilidad. Esto es lo de siempre, todos hablamos de probabilidad, puede ser que no se lesione el jugador a pesar de haberlo hecho así, pero si podemos, oye, reducir esa probabilidad intentando en vez de calentar 10, calentar 15, que vemos que es mejor, pues podemos cambiar nuestros entrenamientos en base a esa información. Y ya te digo, Sí, perdón, Roberto. No, dale, No, que tras esa experiencia en Sevilla, que fue un poco en el mundo del fútbol. Lo que también, Entiendo, antes de que salte del Sevilla, entiendo, claro, que fue la experiencia de haber venido en tercera a estar en un primer equipo, en un club, digamos, consolidadísimo en la élite del fútbol europeo mundial, como es el Sevilla. Imagino que fue un salto importante y que, bueno, personalmente también hubo un crecimiento seguramente muy importante, ¿no?
Sí, yo personalmente, lógicamente fue un salto enorme. Yo pasé de estar haciendo una pretemporada con Tribal en tercera división, en un campo pequeñísimo, fue justo después del COVID, con toda la incertidumbre de cambiándonos en el campo, es decir, no teníamos ni siquiera vestuario en esa época. Justo mi llegada a Sevilla fue el día de la Supercopa contra Bayern de Múnich, ¿no? Entonces, No está mal. eh, al final un cambio tan grande, la verdad que es chocante. Pero sí que es verdad que yo me he dado cuenta de una cosa, Roberto, y que al final el fútbol es igual en prebenjamines, en cadetes, en división de honor, lo que te hablo, en primera división, a nivel conceptual. Lógicamente, el ritmo mucho mayor en primera, las posibilidades que tienes, pues ni hablamos, ¿no? De cantidad de, aparte no solamente de dinero, sino de gente, de estadios. Pero al final el fútbol es en sí lo mismo. Por eso, vuelvo un poco a lo que hablábamos antes de, oye, ¿cómo voy a iniciarme? Iníciate abajo, porque es que realmente lo que aprendes ahí, es decir, un desdoblamiento, una permuta, una vigilancia, va a ser igual en tercera división, en primera, en regional, en cadetes. Por lo tanto, al final el concepto futbolístico va a ser igual. Lógicamente, a la ventaja que yo pasaba, por lo que te digo, de tener que recopilar yo el dato con mi ordenador, con mi tablet, a tener un sitio donde en una empresa proveedora nos daba el dato, yo solamente tenía que cogerlo y replicarlo. O tener un cuerpo técnico como teníamos allí de 4 analistas que permite repartir mucho más el trabajo. Pero al final el fútbol en sí es igual. Es muy parecido en lo que es el juego en sí. Sí, el juego sí, al final, balón, 11 contra 11, las dos porterías. Es verdad que por esa razón, bueno, lo que dices creo que es un consejo buenísimo. Al final, el hecho de empezar haciendo, aprender haciendo, ¿no? Que es lo que se suele decir. Y hablando también del Sevilla, bueno, imagino que has hablado también de que estuvisteis relacionando, bueno, pues intentando trabajar en cantera y demás. Entiendo que esto se pactó o con dirección deportiva o con metodología, que entendieron que por ahí había una necesidad y que había que mejorar esos procesos. Claro, a ver, aquí todo se basa, y hablabas antes de mi perfil aquí en el Atlético de Madrid, que luego hablaremos de ello, entiendo, todo se tiene que centrar en el juego y en el fútbol. Es decir, somos un club de fútbol, una entidad que nos basamos en partidos, lógicamente. Luego todo lo que hay alrededor, como hablamos de que hay, lógicamente, venta de entradas, hay venta de camisetas, hay venta de merchandising, hay una academia, hay muchísimos departamentos dentro de un club, pero todos estamos orientados a ganar el próximo partido el domingo, a sacar los 3 puntos, o si es una clasificación para una A Champions o pasar. lo que sea, pues a pasar de fase, y todo se resume en eso. Entonces nosotros lo que tenemos que conseguir es que el jugador, que para mí es el centro de un club, esté en las mejores condiciones posibles. Lógicamente ahí entramos el entrenador, el cuerpo técnico, el equipo médico, que lógicamente es quien más cercano está, pero todo lo alrededor también. Es decir, si el departamento de marketing hace bien su trabajo, seguramente hay más dinero en el club. Por tanto, al haber más dinero en el club, el jugador tendrá mejores instalaciones, o mejor fisio, mejores preparadores físicos, mejores médicos, etcétera, etcétera. Por tanto, al final todo se resume en el jugador. Por tanto, todo tiene que estar consensuado, para mi gusto, con el departamento de metodología, con el departamento de fútbol, o como queramos llamarle dentro de cada club. Entonces, en este caso, siempre todos los procesos para mí de fútbol tienen que empezar ahí. O sea, un proceso de datos tiene que empezar en qué necesidad hay en el mundo del fútbol, qué necesita el cuerpo técnico, o bueno, si es, por ejemplo, la dirección deportiva de una academia, como pueda ser lo que hablamos. Oye, yo necesito sacar estas conclusiones. ¿Cómo lo puedo hacer? Lógicamente, ahí estaremos las personas que conocemos mejor la ingeniería, que conocemos mejor los datos, para saber cómo extraer la información. Pero la conclusión tiene que ser mejorar el entrenamiento y mejorar las condiciones en las que el jugador entrena. Por eso has dicho que es tan importante el hecho de que vosotros también sepáis de fútbol. Al final, evidentemente, sois los que controláis la tecnología, digamos, sabéis del software con el que se necesita hacer esta clase de trabajos, pero es fundamental también el hecho de que entendáis el juego, porque si no, al final, pues no sabéis realmente con qué tratáis. Para mí esa es la diferencia, Roberto, entre una persona que trabaja con datos que pueda aportar y una que no pueda aportar tanto. Yo, por ejemplo, soy entrenador nivel 3, como te decía, estuve entrenando, pero no solamente ejercí, sino que además saqué los cursos, toda la titulación oficial, que ya te digo son 3 niveles, porque veía que no vale con entender de fútbol a nivel aficionado, de oye, está tirado muy fuerte, está tirado muy flojo, no, hay que dar un poquito un salto más. También es verdad que te lo da la práctica, como hablamos, pero en la teoría también es muy importante, ¿no? Entonces es verdad que creo pero pasa igual si yo trabajase en una empresa, no sé, de venta de coches, pues sería muy interesante saber de coches, ¿no? Es decir, sería raro que te venga una persona, un comercial, y le diga si
este motor es mejor que este otro y la persona que te venda no tenga ni idea de coches y diga, pues no sé que tiene 4 puertas y el maletero, ¿no? Ya está. Y con eso Entonces creo que claro, es importante que sepamos de lo que estamos trabajando. Entonces, bueno, entiendo que muchas veces es difícil porque somos personas que hemos estudiado una carrera, por ejemplo, o máster o lo que sea, muy orientado a datos y no está tan orientado al fútbol, pero es importante que paralelo a eso, pues conozcamos el deporte, conozcamos también lo que es un cuerpo técnico, o sea, lo que es un equipo, porque al final desde fuera muchas veces, no, este jugador hay que ficharlo. Bueno, hay que entenderlo, porque a lo mejor ese jugador, en el contexto en el que vamos a ficharle, nos adecua, porque pasa esto, porque pasa esto otro, porque al entrenador le gusta más un estilo de jugador, un estilo de otro. Yo tengo como referente que tuve la suerte de trabajar con él, con Víctor Horta, y me acuerdo que él decía muchas veces la frase de, este es un muy buen jugador, pero no es un jugador para nuestro club. Porque al final tienes que entender que el jugador va a jugar en tu club. Es decir, no es un jugador al que vas a ver a la tele cómo juega en un equipo. No, vas a adecuarlo en tu club. Entonces tienes que entender que las necesidades de ese jugador y la forma de jugar se adecua a lo que tú necesitas. Entonces por eso es muy importante saber de fútbol, saber lo que se necesita, saber lo que va a requerir el juego y con eso pues tomar las decisiones. Ya sea para fichar, ya sea para hacer un proceso de scouting, ya sea para un análisis, ya sea para la academia, ya sea para la parte de preparación física, para todo. Hay que entender el negocio en sí, por así decirlo. Siempre que se habla de datos, todos los expertos como tú, remarcáis siempre muchísimo la importancia del contexto en el que se produce ese dato. ¿Cómo Sí, desarrollar? al final es que el contexto lo es todo, ¿no? Es decir, al final, si yo me pongo a sacar un dato frío sin nada de información alrededor, pues es muy difícil. Yo, por ejemplo, una cosa que nos pasaba, por ejemplo, antes hablábamos de tercera, era que había partidos en los que, bueno, por circunstancias X, habían expulsado, había tal, a mí eran partidos en los que ya no me valía. Porque, claro, la decisión que puedas tomar con datos de un partido en el que a lo mejor ha jugado 40 minutos o 45 con un jugador más, lógicamente va a estar muy influenciado por eso, ¿no? Entonces, habrá que tomar decisiones con esos datos, pero siempre poniéndonos en ese contexto. Oye, pues, claro, a lo mejor tú, por ponerte un ejemplo, que en un proyecto en el que estamos ahora también de tema de datos en el club, en el que publicitamos en redes sociales y también en el estadio, en el vídeo marcador, ¿no? Si tú miras en un Atlético de Madrid quién es el jugador que más largo o más desplazamientos en largo hace, ¿no? Lógicamente te va a salir que es el portero. Siempre. Bueno, siempre no. Igual Claro, otro equipo con otro modelo de juego no, pero claro. Bueno, pero al final, por probabilidad, Suele ser así. el portero va a golpear siempre más en largo que un jugador. Aunque el estilo de juego no sea lanzar en largo. ¿Pero por qué? Porque los pases normalmente de un portero van a ser más en largo porque solamente saque de meta, tal. Entonces, claro, al final tú tienes que entender, pues oye, si yo voy a decir, este es el jugador que más lanza, bueno, vamos a ver, porque si no es un portero, a lo mejor tengo que hacer una clasificación por jugadores de campo. Vale. O lógicamente, si yo juego en la banda, mis pases seguramente siempre sean hacia el lado contrario. Es decir, si juego lateral derecho, siempre sean hacia la izquierda. Y yo miro, oye, este jugador nunca pasa a la derecha, qué mal. Complicado. Claro, si pasas a la derecha es complicado. Claro, se lo vas a aficionado, o al menos que tengas a tu padre viéndote en la grada y se la quieras echar. Entonces, claro, al final son ejemplos un poco tontos, pero que hacen entender que, lógicamente, un contexto, claro, si esto vamos a un nivel mucho más de contexto más importante, de estilo de juego, como decíamos antes, circunstancias de los partidos, se convierte en algo mucho más difícil de medir. Por eso es muy importante entender el juego, que es lo que hablamos. Yo de verdad espero no ser pesado quien nos escuche esté diciendo, oye, qué pesadilla con ella, pero es que si no entiendes el juego es muy difícil, yo no voy a decir imposible, pero muy difícil aportar valor. Y al final, repito, esto, como cualquier cosa, se basa en aportar valor. Igual que lo aporta un preparador físico, un médico, todo lo que está alrededor del fútbol es aportar. Y todos tenemos que entender que trabajamos para el jugador, como hablábamos, y en este caso, por ejemplo, yo cuando trabajaba en tercera división, yo me dedicaba al entrenador. Es decir, nosotros tenemos que dar todas las posibilidades al entrenador, que es el que al final toma la decisión. Aquí pasa lo mismo, yo tengo que dar toda la decisión, o perdón, todos los datos posibles para que el director de marketing tome las decisiones mejores posibles, el director de retail mejores decisiones. Yo, lógicamente, no la tengo que tomar, porque yo no soy la persona encargada de eso, sino que yo lo que tengo que intentar es darle todas las herramientas que están a mi alcance para que el entrenador, el director deportivo, ya te digo, el departamento de lo que sea, tenga toda la información y con eso pueda tomar una decisión. Pero el dato, y esto es algo que quiero dejar muy claro, se equivoca, Roberto.
claro que se equivoca, pero es que también nos equivocamos las personas. Es decir, se equivoca un jugador cuando hace un tiro y la lanza fuera, se equivoca un portero cuando no intercepta bien un balón, se equivoca a lo mejor un entrenador cuando saca un jugador y no otro, se equivoca el de retail cuando pone un precio a una camiseta o no otro, se equivoca el de marketing cuando... Pero no quiere decir que el dato tenga que ser perfecto, que es un problema que yo muchas veces me he puesto a luchar, que no, es que el dato no... Claro que no es perfecto, pero por eso siempre tiene que haber una persona detrás que tome ese dato y que sea el que lo entienda y el que diga, bueno, en base a este dato yo voy a tomar esta decisión o no, porque a veces, oye, la experiencia me dice otra cosa, las circunstancias, como hablamos, oye, yo el mejor jugador para fichar es este, pero por lo que sea, este jugador no quiere venir a mi equipo. Yo no me voy a ir a todas las circunstancias, que no quiere venir. Claro. Oye, pues si no puedo ficharle porque no quiere venir, esto no es, bueno, NBA, por ejemplo, ¿no? Que sí que es verdad que se puede fichar un poco más en base no tanto a la opinión que no entra ahí, sino que es más un poco al cambio de jugadores y tal. Vale. Pero al final el jugador siempre tiene que venir y siempre tiene que querer. Entonces, si no quiere, pues el dato podrá decirte lo que sea, pero no vas a poder hacerlo. Entonces, como tú dices, pues tenemos que ir al 2, al 3, al 4 o a la circunstancia que sea. Pero como eso, mil cosas más, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que el dato está para ayudar y que el dato está para mejorar procesos, nada más. No hay más allá de esto. Y un poco uniéndolo a lo que has dicho de Horta, a lo mejor el bueno es el 5 porque sabemos que se tiene relación con el que va una persona de nuestra plantilla y va a hacer que entre mejor, o sea que al final, como dices, bueno, es contexto, información y al final no significa que el software o que, digamos, ese algoritmo tome la decisión, sino que al final te ayuda a tener, como dices, más información, Mario. Entrando ya más en lo que es el Atlético de Madrid, en lo que es tu labor, bueno, creo que hay dos vertientes diferenciadas, una es la parcela deportiva y otra todo lo que tiene que ver con el resto de áreas del club, que ya has hablado de que tiene relación con diferentes departamentos. Enfocándonos primero en la parcela deportiva, ¿cuáles son tus tareas actuales en el Atlético de Madrid? Nosotros, Roberto, del área de datos, estamos enfocados dentro de un departamento que se llama Desarrollo Digital, que tiene que ver con todo lo que es desarrollo de todos los activos digitales del club, la aplicación, la página web, la venta de entradas, la venta de camisetas, todo ese tipo de empresa que hay alrededor de esa parte. Pero al final nosotros somos transversales, es decir, no solamente trabajamos con esta parte de cosas digitales, sino que nos dedicamos a dar soporte a todas las áreas del club, como hablamos. Entonces, cuando alguien nos viene a pedir ayuda, cuando alguien nos viene a realizar cualquier consulta, nosotros somos quienes recibimos esa necesidad y la transferimos a una realidad. Es verdad que en la parte deportiva no es la parte que más desarrollada tenemos, estamos sobre todo trabajando más en el área general, pero sí que es verdad que, bueno, tenemos toda la información de los GPS de los jugadores, de las jugadoras del equipo femenino, también de la academia. Tenemos información también, lógicamente, como hablábamos antes, de todo lo que es el tracking y el eventing de los jugadores, tanto de primera masculina como de la parte femenina. Y luego también lo que viene a ser información que tenemos más interna, ¿no? También de seguimiento que hacemos de los jugadores o de test que hacemos, por ejemplo, en la academia, que se hacen test a los jugadores de velocidad, de salto, todo ese tipo de información que también se recoge, ¿no? Pero sí que es verdad que ya te digo que estamos sobre todo más de una manera poco pasiva, ¿eh? Son ellos los que nos ayudan a ver qué necesidades podríamos hacer y en base a eso ir generando distintas iniciativas. Yo siempre lo digo y lo hemos hablado antes, que al final nuestro objetivo es ayudarles, ¿vale? Es decir, nosotros lo que intentamos es mejorar procesos. Pongo un ejemplo, oye, si yo hay una persona que todos los días entra a una página web a ver información y con eso se hace una lista de cosas que visualizar, a lo mejor eso lo puede hacer una máquina y directamente esta persona recibir un correo por la mañana con, oye, este es el listado de partidos que verte porque son los que en más ocasiones han habido o, bueno, los parámetros que quieras, ¿no? Entonces el sistema de alarmado, el sistema de etiquetado es algo que también aporta mucho valor, que no es tanto datos como tal, ¿no? Que parece que todo es un algoritmo, sino también, oye, una máquina por detrás que pueda hacer ese proceso y tú ahorrarte el tener que estar entrando en un sitio o en otro. Una de las cosas que también destacó Pablo mucho es el agilizar los procesos, ¿no? Y por ello, al final, ahorrar costes. Al final, cuando una cosa que haces en 7 horas o la acabas haciendo en 5, repetidamente, eso es mucho valor, mucho dinero que se está ahorrando el club. Claro, sobre todo piensa que, Roberto, que no es solamente que ahora esa persona trabaje 5 horas y se pueda tumbar en el sofá las 2, sino que esas 2 la puede dedicar a lo mejor a un trabajo mucho más profundo y mucho más difícil que a lo mejor, pues eso, oye, vamos a lo más tonto, de copiar un fichero en un sitio y llevarlo a otro. Pues a lo mejor eso, por lo que sea, es un trabajo que tienes que hacer todos los días
una hora, pues oye, si esto lo puede hacer una máquina, tú te ahorras esa hora de trabajo, lo hace la máquina y tú esa hora puedes dedicarla pues a ver un partido, que eso no lo puede hacer una máquina, a hablar con un jugador, a llamar a un representante o, bueno, no sé, a lo que tengas que Cosas realizar. que generan más valor. Está mejor. Sí, perdona. Eso es. No, mejorar procesos. Al final es optimizar ese tiempo, que al final cuanto más tiempo tengamos, siempre es mejor. Y claro, entiendo que también parte de vuestro trabajo consiste en ver cómo cómo ese dato, entiendo que lo guardáis, lo acumuláis, y entiendo que también eso hay que desarrollarlo, ¿no? Cómo se guarda, cuál es el software que se guarda, porque al final entiendo que hay un chaval ahora mismo en la cantera infantil que seguramente dentro de 4 o 5 años queremos saber cómo eran sus pruebas, cómo eran sus tests, cuáles han sido sus lesiones y demás. Al final es una información que entiendo que también hay que gestionar el hecho de ver cómo se guarda, de qué manera y cómo se puede consultar posteriormente para que no caiga esa correcto simplemente esta temporada. Justo esa fase de final, Roberto, es para mí lo más importante que ocurre, ¿no? Al final tenemos que entender que nosotros somos un club de fútbol que, bueno, esta semana cumpliremos 120 años, ¿no? Y lógicamente la información tiene que ir perpetuar en el tiempo porque se puede reaprovechar a lo largo de todos los procesos y no depender de personas, ¿no? Es decir, que un entrenador puede estar ahora en un equipo, puede estar mañana en otro o puede estar fuera del club, pero lo que tiene que quedar en el club es toda la información que se ha generado para, como tú dices, tomar decisiones. Entonces, el proyecto de la generación del Data Lake, que es al final como se llama a nivel técnico, ¿no? Este lago de datos en español sería que al final, pues básicamente, si lo entendemos, pues eso es un lago de datos donde cae toda la información del club y como tú dices, nosotros estamos en un proceso ya bastante avanzado de todas las fuentes distintas, como pueda ser proveedores de datos, como pueda ser proveedores de tracking de los chalecos de los jugadores y de las jugadoras, como pueda ser información incluso de potencia de informes, y ya no me voy a la venta de entradas y todo eso, caiga en un sitio centralizado donde poder almacenarlo, donde poder dejarlo de manera histórica y con la que una vez ya tenemos toda esa información recogida, se pueda empezar a hacer procesos de, como decíamos, armado o simplemente de visualización. Oye, voy a ver cuál es el jugador que más minutos ha jugado, el jugador que menos, el jugador que más tira, el jugador que menos tira y ya como ahí sí que meteríamos el mundo del Big Data, generar incluso algoritmos, ¿no? Oye, yo quiero que me dé un índice de qué jugador es el más óptimo para mi equipo, o qué jugador es el que más riesgo tiene de lesión, o qué jugador es el que más porcentaje de grasa tiene, o cualquier cosa que necesitemos en ese punto. Antes de entrar, Mario, a toda la vertiente que no tiene que ver con la parcela deportiva, creo que sería interesante porque a raíz del podcast de Pablo surgió una pregunta que ha salido en redes sociales y demás, y es, aunque no sé si lo trabajas actualmente, estoy convencido que tienes muchísimo conocimiento como ello, es que te vaya yo, digamos, introduciendo el nombre de alguna métrica avanzada y que nos cuentes qué nos dice esa métrica, empezando, porque yo creo que el XG... Expected Goal se conoce más, pero igual el Expected Goal on Target, la gente igual se pierde un poco más. No sé si nos puedes, empezando por este término, definir un poquito qué es el Expected Goal on Target. Aquí, Roberto, te voy a definir un poco lo que es, pero también me gustaría luego comentar el tema de que para mi gusto las métricas avanzadas son muy interesantes, es algo muy, muy importante, pero al final tenemos que entender que son métricas generadas por un proveedor que no entiende o no tiene por qué entender, lógicamente, las necesidades de nuestro club. Para mí lo más importante, que es un trabajo que, por ejemplo, hicimos cuando trabajamos en otra dirección deportiva, yo fuera del Atlético de Madrid, y que creo que es algo que muy importante, es generar tus propias métricas en base al modelo de juego que tienes en tu equipo. Es decir, a mí un pase o un tiro, como decíamos antes, un poco en el contexto, no me da ninguna información, ¿no? Si yo me voy a un estilo de juego en el que, por ejemplo, yo soy un equipo que juega con muchísima amplitud y muchísima profundidad, quiero que mis jugadores de banda lleguen al fondo, a lo mejor lo que me interesa es saber, oye, cuántas veces mi jugador recibió en campo propio y acabó participando en campo rival. No es una métrica que exista, ¿no? Es decir, no es una métrica que sea existente, sino una métrica que tienes que construir, exactamente, sino que tienes que construirla tú propiamente. Oye, ahí está la magia de los procesos yo miro lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la secuencia de pases y digo, oye, este jugador la tocó o participó en la jugada al inicio, en campo propio y además en campo rival en esa misma secuencia. Por eso yo contabilizo, imaginémonos, nos creamos una métrica nuestra que sea campo propio, campo rival. Y eso es una métrica que nosotros contamos. Y nosotros sería hacernos en la propia medición de mis jugadores para fichar o incluso medición de análisis propio para ver qué tal están mis jugadores en base a esas métricas personalizadas, ¿no? Entonces, creo que las métricas generales están muy bien a nivel, oye, pues es un concepto general, lo que hablamos, el XG Target,
pues claro, pues te puede dar información a nivel general, pero a lo mejor a mí no me interesa, por ejemplo, el tiro, sino que me interesa, oye, el pase anterior, si ha sido hacia una zona, hacia otra, etcétera, ¿vale? Y yéndonos a tu ejemplo, al final, básicamente, lo que hablamos del XG, la diferencia primordial es que lo que nos da el XG on target es con toda la información post-tiro. Es decir, oye, yo no solamente tengo lo que ha ocurrido en el momento del golpeo, sino ya sé dónde ha ido el balón, si ha ido a la zona de arriba a la derecha, si ha ido a la zona de abajo a la izquierda, si el balón ha ido con una curva con otra, porque lógicamente un tiro, por ejemplo, desde el punto de penalti, por ejemplo, no es lo mismo si va raso al centro que si va a una escuadra arriba. Lógicamente la dificultad que tiene de parar ese balón es mucho más difícil, ¿no? Entonces, aquí lo que hace es como ser mucho más preciso en la probabilidad de ese gol porque sabemos dónde ha ido. Y sobre todo es una métrica que puede servir, es difícil porque creo que Pablo también habló de ello, para medir a un portero, ¿no? Es decir, oye, como es algo que sí que sé que va a portería, puedo ser capaz de medir un poco si mi portero, esos balones que serían como difíciles de parar porque van a un sitio muy difícil, los evita, porque claro, al final muchas veces a lo mejor, oye, que el portero ha hecho 10 paradas, claro, pero a lo mejor son todas al centro y a las manos. Sin embargo, a lo mejor hay una persona que hace 5 paradas que no son tantas, pero son todas a la escuadra mano cambiada, ¿no? Entonces es verdad que se supone que el valor de ese portero crecería un poquito, ¿no? Aunque ya te digo que es verdad que ahí estoy de acuerdo con Pablo, que es muy difícil medir a los porteros, por desgracia, en Sí, de ¿verdad? datos. Sí, porque al final eso, Sí. como decía, los que menos métricas tienen. Sí, básicamente porque al final, a ver, yo soy muy partidario de que el análisis con datos es muy difícil, Roberto. Es muy difícil porque al final, a menos que mezcles en un momento el tracking y el eventing, y ahora sí lo veo muy difícil, el análisis de juegos que es muy relativo, porque al final tú puedes pensar que un juego de equipo está jugando muy bien porque está combinando muy rápido, pero a lo mejor no está proponiendo nada o no está avanzando nada en el juego y no acaba en nada. Sin embargo, a lo mejor un equipo juega más lento, pero por lo que sea consigue generar más peligro. Entonces, en el análisis de juego para mí, lo que es análisis puro es muy difícil. Es verdad que creo que el dato es muy útil, sobre todo en scouting, en seguimiento de jugadores, en análisis más de performance, de oye, mi jugador está haciéndolo bien respecto a lo que yo le pido. Pero en análisis de juego es difícil. Sí que sirve, yo por ejemplo lo usaba mucho cuando analizaba Primera División en Sevilla, para hacerte una idea del equipo de juego del rival. Es decir, oye, yo no tengo ni idea de cómo va a jugar mi equipo rival, porque a lo mejor no me lo he visto, porque ha cambiado de míster, porque, bueno, soy nuevo como me pasó a mí, ¿no? Que yo no venía de trabajar en Primera División y no sé cómo juega X equipo. Pues antes de verme 15 partidos, porque no tengo ni idea, ¿no? Lo normal sería verte menos, pero bueno, no tengo tiempo de verme 15 o quiero hacerme una idea. Oye, veo los datos y veo, oye, pues mira, por ejemplo, a mí me ha pasado analizando equipos que he visto, los laterales son quien más juega en el balón. Hostia, pues eso ya es curioso, me lo apunto. Claro, cuando luego vas al vídeo te das cuenta que porque a lo mejor es un equipo que continuamente busca el centro de zona alejada, entonces claro, los centrales es en los que se basa su juego. ¿Me lo podría haber dado el dato, o sea, el vídeo, esa información? Por supuesto que me lo podría haber dado. Lo que pasa es que me ha ahorrado tener que verme 15 partidos, me puedo ver 5 ya fijándome exactamente en eso y toda la información que tengo es de a lo mejor la temporada entera en base a los datos. Y creo que es un poco esa parte que puede aportar. Pero el análisis de juego es difícil, es difícil porque ahí el contexto que hablábamos antes es muy importante y es difícil meterlo en el puro dato. Qué interesante esta cuestión. Bueno, has introducido una siguiente que te iba a comentar, que es el Pursuit Expected Goal, que bueno, ya lo has definido bien, toda la cuestión de relacionada con el portero. Otra que creo que no se conoce tanto y que creo que puede ser interesante es el PPDA. ¿Qué nos mide esto, Mario? ¿Qué nos puede decir? Sí, aquí lo que hacemos es una cuenta entre el número de acciones que se realiza. O sea, aquí el objetivo principal es buscar todas las métricas. Siempre es, yo creo, cuando alguien crea una métrica es, oye, tengo un problema que es que necesito medir esto, como hablábamos antes, ¿no? A mí me llegaría, por ejemplo, un entrenador o un director deportivo, oye, necesito saber qué jugador es agresivo. Pues al final, seguro que alguien le hicieron esa pregunta y la persona dijo, ¿cómo puedo medir esto? O un equipo, ¿no? Un jugador, un equipo. Entonces empezó a darle vueltas a cuál es la manera de conseguir un número que me diga la agresividad, porque al final la agresividad es un concepto como muy abstracto, ¿no? ¿Qué es agresivo? ¿Hacer faltas? Bueno, sí, pero solamente a lo mejor, para esto hay que saber también de fútbol, ¿no? Entender, simplemente muchas veces con la intimidación de acercarme, de que un jugador note mi presencia, ya puedo estar robando un balón sin necesidad de yo activamente quitarlo o interceptarlo. Simplemente, oye, me acerco, el rival se equivoca porque tiene presión, lanza balón, ¿no? Pues al final el PPDA un poco es una intención de, oye, ¿cuántas acciones hace el rival respecto a cuántas acciones hago yo defensivamente, ¿no? Entonces es un poco de medir
intensidad defensiva de un equipo. Aquí es verdad que yo siempre defendí, junto con un compañero, el tema de que faltaba en este cálculo la presión, ¿no? Es decir, las acciones de presión, porque siempre lo que contábamos era entradas, interceptaciones, duelos, pero claro, es lo que hablábamos, la ausencia de un evento que era más simplemente la presión, es decir, oye, yo me acerco al rival. Entonces es verdad que creo que como todo va mejorando y seguramente el cálculo de PPDA a futuro también compute la presión, porque si no estamos perdiendo mucho equipos que simplemente vayan a acercarse al balón. Eso no lo contabilizaríamos. Entonces, en ese valor de PPDA no aparecería. Sin embargo, si metemos la acción de presión que oye, simplemente me acerco a ti, dentro de ese cálculo aportaría mucho más. ¿Y qué me dices ya para acabar con esta clase de métricas avanzadas, de todo lo que he relacionado con el tema de los expected points, que bueno, simulan un poco como cuántos puntos debería llevar un equipo, ¿no? ¿Cómo lo entiendes y te parece un cálculo fiable? Bueno, a ver, yo creo que aquí a nivel periodístico o a nivel, bueno, pues hacer un poco de ideas sí que tiene cierta utilidad, pero es verdad que el fútbol, claro, cambia mucho, que hablamos de cómo habría acabado un partido en base a sus tiros, pero claro, a lo mejor si yo meto en el primer minuto de un partido, el partido va a cambiar completamente. Sin embargo, ese tiro lo fallé y fue distinto. Entonces, es cierto que es difícil. Yo creo que sobre todo aquí tenemos que entender que cuando aporta valor el dato en este tipo de métricas es cuando hay muchísima información. Es decir, cuando yo tengo una distribución más o menos homogénea de los partidos, sí que suele correlar bastante bien con la realidad, ¿no? Entonces es verdad que solemos ver que equipos que al final el X-Point, perdón, lo único que hace es calcular los puntos que tendrías en base a los XC que ha generado tú y ha generado un rival en cada partido, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, simulo 1000 veces un partido, en base a esa probabilidad, pues puedo decir, de 1000 veces este equipo habría ganado 500, este otro 300 y del restante, que son 200, empate. Pues, por lo tanto, te podría asignar esos 500 3 puntos, 200 te daría un punto y en los 300 restantes te daría 0 puntos. Y con eso consigo calcular un XP. Entonces es verdad que se suele ver, cuando ya hay bastantes partidos, pues a lo mejor media temporada, se suele ver un poco una correlación de equipos que realmente tú lo ves y dices, hostia, este equipo merecería más, merecería estar mejor, pero está teniendo un rendimiento malo porque no acaba de meter goles, ¿no? Y por eso está un poco más abajo. Y se ve sí que hay una diferencia. Pero es verdad que es muy relativo, porque es lo que te digo, que es que un partido que yo fallo esa primera ocasión, a lo mejor habría cambiado completamente en base a si hubiera sido gol o no. Pero bueno, como todo, aporta ayuda. Creo que no, nadie diría, oye, a partir de ahora vamos a ganar ligas en base al XP, en vez de a los puntos, ¿no? Porque no tendría sentido, ¿no? Oye, los expected points son una cosa que no tiene nada de utilidad más allá de, oye, hacerte una idea y hacerte un poco de ilusiones, si quieres, de si vas mal, pues lo miras. Así debería de ir, de qué más, si vas bien. Claro, al final es ya como bueno, usas, ¿no? Qué bueno. Y sobre todo, entiendo que es de esto de donde bebe las clasificaciones que estamos viendo últimamente, que asignan probabilidades de un puesto determinado, de acabar en Europa, de acabar en descenso. Bueno, como dices, al final el terreno comunicativo al menos sí que tiene mucho interés, así que bueno, a nivel de redes sociales o periodismo sí que por lo menos se le saca partido. Y también me quedo, porque no quiero pasar por alto, con lo que nos has contado de elaborar tus métricas avanzadas, que evidentemente hoy hablamos de estas que hemos dicho, pero dentro de 5 años igual hay asentadas otras 3, 4, 5 en el mercado que son más genéricas y que puede ser, como tú dices, campo propio, campo rival, y que sería una métrica de un jugador a lo mejor que tiene mucho motor, ¿no? Podría ser una opción. La verdad que, claro, muy interesante. Sobre todo, Roberto, tienes que pensar que al final tienes que siempre adecuarte o sea, es decir, la métrica, por ejemplo, de Atlético de Madrid que se podría llegar a construir si trabajásemos en eso, lógicamente nunca va a ser igual que la de otro club, porque al final las necesidades que tenemos nosotros van a ser distintas. Lo que necesita un entrenador de un club va a ser distinto a lo que necesita el entrenador de otro club, por tanto nunca podemos medir igual. Es que al final es como si yo te dijera, oye, yo me quiero comprar algo, pero claro, dependiendo de lo que tú quieras, si a lo mejor a ti te gusta pues los coches rojos y a otro le gustan los coches azules, pues lógicamente tendrás que mirar coches rojos, uno y otro coches azules. No puedes decir, este es el mejor coche para todo el mundo. Bueno, dependerá de las necesidades que tengo. Pues al final pasa un poco igual en este ámbito de seguimiento de jugadores o de análisis. Tiene que ser todo adecuado a lo que el cuerpo técnico pueda querer o a lo que el club necesite. Incluso hay idiosincrasia de pasa con el Athletic de Bilbao, ¿no? Es un club que tiene una peculiaridad, es que solamente fichan jugadores de un determinado perfil. Pues claro, lógicamente yo puedo decir, oye, este es el jugador mejor del mundo que más necesitas, pero si no cumple ese perfil, no voy a poder ficharlo, ¿no?
Obviamente, sí, totalmente. Creo que queda muy, muy claro. Y entrando ya, bueno, a la otra vertiente en la que estás dando valor desde tu departamento al Atlético de Madrid, eh, ¿con qué departamentos tiene más relación? ¿Qué proyectos estáis llevando a cabo? ¿Qué nos puedes contar en ese sentido? Pues aquí Roberto ya decía, igual que te hablaba de la parte de fútbol, que somos muy genéricos, también lo somos en este lado. Es verdad que creo que el Atlético de Madrid es un club que, bueno, está creciendo muchísimo. Bueno, creo que todos los clubes lo están haciendo, pero nos hemos estado desde aquí hace a lo mejor de 10, 15 años, está cambiando muchísimo el volumen de distintas cosas que hace un club. Es decir, mismo el estadio que nosotros tenemos no solamente se usa para el fútbol, ¿no? Hay muchísimos distintos eventos, pasa también ahora con otros estadios que están en primera división o en segunda. Y entonces creo que ya ir más allá del fútbol es muy importante, ¿no? Porque hemos pasado de hay actividad solamente cada 15 días en nuestra casa, por ejemplo, ¿no? Cuando juegas en casa, cada semana normalmente, a ya tener actividad todos los días porque siempre hay algo que realizar, siempre hay una acción, siempre hay pues una venta de un nuevo producto o una entrada que vender. Entonces, al final nosotros nos adecuamos un poco a lo que a lo que nos piden. Ya te digo, hemos estado muy enfocados a la carga de toda esta información. Un club de fútbol genera, bueno, millones y millones de datos. Pensar que tenemos toda lo que es una información de los socios, toda la información de la gente que compra, toda la información de que viene la gente al estadio, toda la información de todo lo que genera el fútbol, y se puede intentar tomar decisiones en base a esa información y sobre todo también entender mejor cómo funcionan las cosas, ¿no? Oye, pues nuestro estadio es un estadio que tenemos un porcentaje de asistencia muy grande, pero siempre se puede mejorar, siempre se puede ver, oye, qué horarios no viene mejor, qué horarios no viene peor. También adecuarnos, yo creo que es uno de los puntos más importantes, que es que nuestro aficionado, nuestro persona que viene al estadio también se sienta cómoda y a lo mejor pues tenga cosas dentro del estadio que le hagan. Un ejemplo muy claro, hemos estado haciendo hace poco en un proyecto que está en marcha también con la Liga, ¿no? Que es un proyecto de que la gente dentro del estadio recibe información de estadísticas, ¿no? Que es a nivel datos de lo que ocurre en el partido y de la información que está ocurriendo, ¿no? Entonces, oye, yo quiero ver un partido y me dicen, pues, no sé, que Griezmann es el jugador que más tira a portería del equipo. Pues es una información que yo, que estoy en el estadio, lógicamente, si miro el móvil me la da, no es algo que no te daría nada, pero simplemente la estás recibiendo, pues te aparece en el vídeo marcador, o bueno, esto es algo que vemos en la realización Sí, pero es una acción que ha trascendido. Yo creo que es una acción que se ha visto en redes sociales, como ha habido tanto el club como incluso gente aficionado que ha echado la foto a videomarcador de cómo estáis empezando a compartir datos live en el partido, que al final es generar valor para el fan, para Atlético. Claro, al final ellos tienen el partido viéndolo en casa, lógicamente cuando veo un partido fuera de casa, ¿no? Pues oye, sé que llevo 15 tiros o el rival lleva 4 o tal, y con esa información, pues bueno, te sirve simplemente para ver el partido de otra manera o para tener más información, pero claro, muchas veces nos faltaba, ¿no? El estar en el estadio. Pues bueno, pues son proyectos de, oye, te lo voy a mostrar en el video marcador, te lo voy a mostrar en todas las pantallas y tienes esa información de más, además del partido. Al final también es mejorar la experiencia de la persona que viene al estadio e intentar que esa persona también pues tenga más información de parte del club, que lógicamente, repito, la puedes encontrar en internet, ¿no? Pero es como yo te la estoy dando, y dentro del servicio que es venir al partido y estar viendo un partido y todo lo que pueda ser, también recibir esa información. Y al final eso, bueno, creo que por reconducirlo hacia lo deportivo, si no se ve al final un fan que recibe ese dato, pues evidentemente seguramente lo aprecie, esté más contento, bueno, pues tiene más probabilidad de querer volver al estadio porque ha tenido una buena experiencia, de volver a renovar su abono, de seguir siendo un Atlético. Bueno, al final son cuestiones que, como os ha dicho Mario, siempre acaban en el jugador, siempre acaban en el césped, y al final, bueno, pues tener un estadio más lleno, por ejemplo, pues Civitas más lleno, evidentemente es mucho mejor para el jugador, que se siente más arropado. En este sentido, por ejemplo, en todo el tema del venue, ¿qué acciones concretas hacéis para tratar de que bueno, entiendo que el Civitas esté siempre lo más lleno posible? Sí, aquí como te decía, tenemos la suerte de, bueno, este año no sé exactamente el dato, pero el año pasado sí que sé que fuimos de lo más, con un porcentaje de llenado del estadio más alto, ¿no? En la liga. Este año, si no estamos arriba, estaremos también de los puestos más altos. Entonces es verdad que tenemos un margen pues, estrecho Vale. en ese sentido, ¿no? Porque al final, lógicamente, mucha gente viene y no es tan fácil. Pero sí que, bueno, una de las cosas que yo creo que es más interesante, pues el tema, por ejemplo, de la cesión de los abonos, ¿no? El analizar, si la gente que nos está viendo lo sabe, pero un Atlético de Madrid tiene la opción
en el que si tú no vas a ir a un partido siendo abonado, pues porque tienes una circunstancia, no sé, cualquier circunstancia personal que no puedas ir o lo que sea, tú puedes ceder tu abono al club. El club lo que hace es disponibilizar tu asiento para venderlo a alguien de fuera que quiera acudir, y hay un reparto del dinero. Es decir, tú recibes dinero, bueno, en este caso para renovar, ¿no? Pero bueno, recibes una parte. Entonces es, oye, yo antes habría perdido ese día que no puedo ir, a ver, lo dejas a alguien, ¿no? Eso es. Y ahora pues tienes esto. Pues ahora también una opción es, oye, intentar optimizar eso, intentar que el estadio, si no vas a venir, pues intentar avisarte de que tienes esta opción, porque a lo mejor hay gente que no lo sabe, no se acuerda, bueno, pues a lo mejor es un rollo porque tiene que entrar no sé qué, pues a facilitarles esa labor. ¿Para qué? Para que si pongamos un partido de alta demanda, ¿no? Que hay pocas entradas disponibles y alguien quiere ir, a lo mejor entra a comprar entradas y no hay. Pero realmente luego vemos huecos en el partido. Joder, decimos, oye, esa entrada podría haber sido para una persona un seguidor del Atlético que habría estado animando ahí como el que más, y pues lo que tú decías, el ambiente habría sido mejor. Estamos hablando, lógicamente, a lo mejor 500.000 entradas, 1.500 Sí, bueno, al final, acumulado, claro. Claro. Entonces es verdad que ahí lo que queremos es, oye, pues que todo el mundo tenga, por así decirlo, la opción de poder venir, y a lo mejor, oye, si yo no voy a ir, avisarte de que tienes esta disponibilidad, de que pues hacerlo de esta manera, mejorar también ese proceso de cesión de la entrada, y que esa entrada se quede disponible para que otro aficionado del Atlético de Madrid pueda acudir y pueda ver el partido, ¿no? Y no se quede en casa. Al final un poco es ese tipo de cosas, volvemos a lo de antes, a mejorar procesos, ¿no? A recordar al fan o recordar al seguidor del Atlético de Madrid que tiene esta opción, que lo puede hacer de esta manera, y disponibilizar, por ejemplo, en ese caso la entrada, para ponerte un ejemplo, ¿no? ¿Hay algún otro proyecto de cualquier otra área, ya sea de retail o de cualquier otra área que quieras comentar, que te parezca destacado o que estéis llevando a cabo ahora, o bueno, que estéis especialmente orgullosos? ¿Algún proyecto más? No, o sea, yo de general, sobre todo estoy orgulloso y creo que es algo que a mí egoístamente llevo un poco más de un año en el club, me siento orgulloso, que es precisamente, y lo hemos hablado varias veces, el trabajar con todo el club, es decir, el poder ayudar a todo el mundo. Yo soy muy defensor, y decía antes del dato, de que las decisiones, o sea, yo que soy a todo el mundo, que yo miro cuánto me he gastado al mes, por ejemplo, pues en restaurantes, o cuánto me he gastado en comprar, y digo, oye, pues este mes me he pasado, este mes he gastado, y en eso tomo decisiones. Pues creo que al final, si yo puedo aportar al departamento de lo que sea, de que si estemos gastando mucho en esto, de que esta gente viene más, o por ejemplo, oye, la gente viene al estadio muy pronto, muy tarde, la gente en este torno tarda más tiempo que en este otro, oye, pues a lo mejor podemos ayudar a que pongamos más gente, porque hay gente, no sé, que entra peor por ahí, porque funciona peor, o cualquier cosa, ¿no? Igual que la venta de productos o la venta de cosas dentro del estadio. Bueno, al final la idea también es un poco, como decimos, yo creo que el objetivo tiene que ser siempre mejorar a la persona que es seguidora de Atlético de Madrid, a mejorar su experiencia, darle también mayor facilidad. Lógicamente, ahí tenemos un límite que es pues lo que hay. Es decir, yo, por ejemplo, pues no puedo hacer más de lo que me permite el estadio. Pues no, si estás arriba, pues lógicamente no puedo decirte que lo veas como si estuvieses abajo, pero a lo mejor sí que puedo darte herramientas de, oye, pues hay una cámara, está a ras de césped, y con el móvil puedes, por ponerte un ejemplo, no estamos haciendo, pero no, pero podría ser, pues una evolución. Pues una evolución. Claro, un proyecto de, oye, pues tú te puedes conectar con el móvil estando en el estadio, con tu carnet, y puedes ver el estadio, ¿sabes? En la cámara real. Pues es algo que no te puedo cambiar tu forma de ver el partido porque tú estás arriba, pero puedo intentar mejorarte. Y creo que al final lo que tenemos que conseguir es que mejorar siempre con la esencia del fútbol, que yo creo que es algo primordial, y hemos hablado ya de ello, que el fútbol tiene que ser la base de todo, pero siempre, pues oye, mejorar esas experiencias, ese momento de venir al partido, que creo que es algo muy especial, con niños. Creo que todo el mundo que ha ido a un... Yo llevo muchos años viniendo a este estadio, también al Calderón, y es el momento de entrar y ver el césped es algo mágico. Yo creo que a quien le gusta el fútbol, aunque haya venido cada semana, ese momento de ver cómo los focos se encienden, de ver cómo se va calentando, si llegas antes, tal, es algo mágico. Entonces, creo que conservar esa esencia y en base a eso crecer es fantástico. Yo creo que el club está siguiendo esa línea, y creo que todos los clubes también de la liga están en ello, en mantener ese mundo, pero crecer y ir aumentando las posibilidades. Y yo creo que es algo abismal lo que podemos crecer en el área de datos, sobre todo, porque es verdad que los clubes hasta ahora no estaban haciendo mucho en el mundo del dato, y creo que ahora tenemos pues mucho recorrido que hacer, y creo que estamos creciendo en ello. Estoy muy contento de lo que estamos haciendo aquí en el Atlético de Madrid, y de lo que he visto que hemos hecho y que vamos a hacer. Muy interesante, Mario, y además, bueno, muy de acuerdo. Creo que esto se enmarca dentro del trabajo que ya se viene haciendo dentro del Plan Impulso. Al final, bueno, se trata de
de hacer que todos los clubes den todos un salto con la liga, todos, porque al final hay un gran producto y se trata de seguir mejorándolo en todos los ámbitos. Y bueno, ya llegando al final de la entrevista, me gustaría, Mario, acabar con las dos preguntas que siempre hacemos a todos nuestros invitados. La primera sería si puedes compartir con nosotros alguna figura del fútbol que a ti te marcara especialmente, ya sea alguien dentro del césped o quizá algún entrenador o alguna figura del fútbol en general. Bueno, yo trabajo en Atlético de Madrid y bueno, sé que lo sabe, también soy de Atlético de Madrid, por tanto para mí ha habido figuras que me han marcado mucho también. Creo que a nivel de la selección también ayudó mucho, como fue Luis Aragonés, que a mí es una persona que yo cuando el estadio canta su nombre a mí me sigue emocionando, ¿no? Porque es una persona que para mí fue como alguien que nos ayudó a nivel España muchísimo y luego a nivel de Atlético de Madrid de sentir ese escudo. Y luego, bueno, también por edad, creo que también viví mucho la época de Fernando Torres, que también fue un ídolo en el club. Y sí, y ahora pues también compartir algunos momentos con él cuando tenemos algún acto del club o incluso como él es entrenador también del juvenil, pues alguna cosa que hemos hecho con su cuerpo técnico. Pues la verdad que también es gratificante ver a alguien que bueno, yo me acuerdo de estar en la presentación cuando volvió en el estadio, en el Calderón lleno, y estar ahí orgulloso de verle, que la que luego lo pienses es una tontería, ¿no? Estar en una presentación de un jugador que vuelve, que ni siquiera es... Pero al final... No es tu ídolo, cuando es alguien que verdaderamente referencias, pues hace mucha ilusión, claro que sí. Tal cual. Y luego, bueno, un poco a nivel externo, para mí mi abuela fue muy importante también, todo lo que me ayudó en mi vida y bueno, mi familia en general, también mi pareja, que también estoy muy contento de compartir una vida con ella. Y luego a nivel futbolístico, para mí el míster que me metió en el mundo de tercera división, que fue David Galán, que me ayudó muchísimo. Bueno, más que me ayudó, fue básicamente que me abrió la puerta a un proyecto, como te decía antes, que fue en un papel, una propuesta, creer en mí, en algo que tercera división nadie hacía seguramente. Luego he ido conociendo a gente que ha ido haciendo cosas en esos niveles, pero yo creo que por lo menos a nivel de la Comunidad de Madrid, que es donde yo estaba, nadie hacía eso en tercera división, y que él pensase que eso era útil, seguramente pues creo que no habría estado donde estoy ahora sin ese paso. Entonces para mí también David me abrió una puerta muy, 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 muy grande y la verdad que sigo teniendo relación con él lógicamente a día de hoy, a nivel personal, un amigo mío. Y creo que esa gente también, y bueno, a tiempo también oí un podcast de Andreu Buenafuente y de Berto Romero que hablaba de los referentes, y creo que muchas veces somos referentes de gente que sin darnos cuenta, es decir, no hace falta, o sea, un referente no se da cuenta de que es referente, simplemente con sus actos lo es. Y creo que es muy importante el abrir la puerta a la gente, el intentar que la gente llegue. O sea, yo ahora estoy en una posición en la que puedo ayudar a alguien, pues ya te digo, muchas veces me preguntan en redes sociales, oye, ¿cómo? Yo intento siempre siempre que tengo tiempo, lógicamente, dedicar, aunque sea 2 minutos, a contestar a alguien, porque creo que no sabes si esa persona a lo mejor esas palabras que tú le das o ese consejo le puede ayudar mucho. Y creo que no nos cuesta nada. Yo porque estoy de Atlético de Madrid y me ven mucha gente como algo idílico, que no lo es, sí, pero puede pasar que estés en un equipo pequeño o estés en tu casa o simplemente seas una persona activa en redes sociales. Es decir, creo que el ayudar al compañero es muy importante y, oye, no cuesta nada tender la mano y explicar lo que tú crees que debería hacer. Luego, lógicamente, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Sí, pero esa generosidad, esa humanidad, no deberíamos perderla, estoy completamente de acuerdo. Y ya para finalizar, la última, Mario, ¿algún hábito que tengas que puedas compartir con nosotros, que te ayude a ti en el día a día, ya sea del trabajo o alguna cosa, digamos, extra laboral, pero que a ti te ayude? A ver, yo es que el problema que tengo es que estoy demasiado obsesionado con el fútbol, entonces hay pocas cosas que no tengan que ver con fútbol. Mi casa parece fanboy, ¿no? Una casa de fanboy con todo el Atlético de Madrid, llevo... La colcha rojiblanca. Sí, los calzoncillos. No, para mí el tema del deporte creo que es algo muy importante. Me refiero a practicar el deporte, ¿no? Es decir, bueno, yo personalmente, por ejemplo, intento ir al gimnasio todos los días, aunque lógicamente mi trabajo me hace estar muchas horas y mi familia y tal, pero creo que el dedicar un rato ya no por aspecto físico, ya no por tema de que sea mejor, verte mejor en forma o más en forma, sino también a nivel mental, ¿no? El tener un rato para ti, el tener un rato, yo por ejemplo, hago gimnasio, pero hay quien corre, quien hace deporte, de fútbol, de colectivo. Ese momento de conectar contigo mismo, con lo que te guste, creo que es súper gratificante y yo es algo que
que le recomiendo a todo el mundo que pueda, que dedique aunque sea media hora, 40 minutos a hacer algo de deporte, porque es, aparte de sano y todo eso, que no me voy a meter en esa parte que no soy médico, Ya se sabe, pero sobre todo a nivel, sí, a nivel personal creo que, psicológico, ¿no? bueno, por eso yo, sí, es muy, muy gratificante y a mí por lo menos eso, el tener ese rato de ahí libero todo, está ahí suelto un poco a lo mejor el estrés del día es súper bueno. Y luego también, Roberto, y acabo con esto y es un poco, no sé, Mr. Wonderful, ¿no? Pero la familia y la gente cercana es súper importante. Yo creo que el mundo del fútbol, sobre todo, que es muy una vorágine, ¿no? Un equipo champion, por ejemplo, con Atlético de Madrid, que estás domingo, miércoles, al final la familia y la gente que quiere estar ahí a tu lado es muy importante. Yo creo que dedicar tiempo, desconectar, dejar pues, el móvil, dejar la televisión, dejar lo que sea durante un rato y conectar con la gente que está a nuestro alrededor, sea nuestra pareja, nuestros padres, nuestros amigos. Creo que es súper importante. Yo por lo menos intento dedicar un rato todos los días y es muy bueno también, vuelvo a antes, un poco para desconectar, ¿no? Así que también reivindico un poco esa parte de que no todo sea trabajo y no todo sea nuestra obsesión, que es en este caso, que yo lo reconozco. Sí. Sí, yo reconozco que a mí el fútbol es una obsesión, pero sí que hay que intentar sacarse también y dedicar tiempo a la gente que nos quiere, que bueno, van a estar ahí siempre, Roberto, es lo importante. Totalmente. Ahí creo que bueno, también podemos referenciar un poco, me han venido bueno, varias escenas del documental de Diego Pablo Simeone, ¿no? Que se le ve mucho con su familia y la importancia que le da. Bueno, la verdad que es completamente razonable esa postura y bueno, habría que aspirar a eso, claro que sí. Así que nada, Mario, ha sido un placer absoluto contar contigo. Creo que has dejado muchas cosas muy interesantes, ya también entrando en cuestiones que nunca habíamos entrado, como otras áreas del club y cómo afectan también al área deportiva. Así que bueno, te agradezco mucho tu tiempo y te deseo lo mejor de las suertes. A ti, Roberto, de verdad que muy agradecido de poder estar contigo en este Nada. podcast, que la verdad que es genial. Y enhorabuena por tu trabajo y nada, muchas gracias por todo. Gracias. Si queréis seguir aprendiendo más sobre todo lo relativo a la dirección deportiva, seguramente os interese saber que la Liga Business School tiene un máster llamado Dirección, Metodología y Análisis en Fútbol, una formación que imparten los mejores profesionales de este ámbito y que aborda la complejidad del fútbol desde una perspectiva multidisciplinar y transversal. Podéis consultar más información sobre este máster y otras opciones formativas de campos como el derecho o el marketing deportivo en business-school.laliga.com o buscando la Liga Business School en las redes sociales. Con esta recomendación nos despedimos, gracias por vuestra atención, nos vemos en el siguiente episodio.